Carlos Bulls da score 20 puntos y DJ Agustín 19 para Chicago Bulls logran 4 juegos ganar seguir derrotando Toronto Raptors 94-92. Con victoria Chicago está logrando 5 victorias en 6 juegos y ya pone un fin a la racha de 3 juegos ganar seguir de Toronto. Fanáticos de hit, ahora por su culpa, Bulls está hot, ¿eh? Y voy a ganar el playoff final de básquetbol tanto cadete y junior. Toma lugar ayer en el Centro Deportivo Betico Cruz. Aruba Juniors ganhou o primeiro jogo de playoff de categoria cadete for the diverse. E ayer, tomou lugar de 2 jogos de best out of 5. Primeiro quarto pareu, 14-13 para diverse. De 2 quartos, 29-23 para diverse. De 3 quartos, diverse tomou vantagem de 51-36. E de 4 quartos, emocionante de Aruba Juniors está bounce back, pero está queda um ponto short. Diverse ganha 68-67. Para assim empatar o playoff final categoria cadete. O primeiro jogo de playoff categoria junior vai entre Aruba Junior Spark e YMCA Panther. Primeiro quarto, o emocionante de Socorro está tomando vantagem de 21-16. Onde o Crespo Asensio está anotando 2 3-pointers. De 2 quartos, estava bastante flojo, onde o shooting de ambos equipos estava malo. Aruba Junior está anotando somente 4 pontos, mientras que o YMCA está anotando 9 pontos. Para empatar o partido 25-25. De 3 quartos, Aruba Juniors está anotando 22 pontos e o YMCA 15. Assim, Aruba Juniors vai de lá de 47-40. De 4 quartos, o Muchanan de San Nicolás está anotando 22 pontos. Mientras Aruba Juniors está anotando 15 pontos. El 3-pointer ganador está caído de Buzzers. Para o YMCA logra vitória de 65-62. E assim, está tomando vantagem de 1 para nada no playoff final de Best Out of 5. Top scorer para o YMCA, Christopher Pantoflat com 17 pontos. Eric Richardson, 15 pontos. E Michael Vars com 15 pontos. Para Aruba Junior, Crespo Asensio está anotando 23 pontos. Juan Hernández, 22. E Rafi Carmodín, 15 pontos. El grande playoff final de básquetbol cadete y junior está continuando después de carnaval. Esta día 7 de marzo para cancha de Aruba Juniors. Sí, tuvimos un break también para no festejar carnaval, pero después día 7 en subcancha para el 2 juegos de playoff junior que está interesante. Pero esa cuarta gana, ¿no? El juego grande queda pareo entre tantos equipos de Aruba Junior y es un de YMCA San Nicolás.